Buenos días, hoy les vamos a exponer sobre la ley de las 12 tablas. Mi grupo está conformado por Diego Flores, Lizeth Cortés, Daniela Rodríguez, Laura Rojas y quien les habla, Lorena Murillo. A continuación, la exposición. La ley de las 12 tablas, o también la ley de igualdad romana, fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia de los romanos. También recibió el nombre de ley de Semviral, y por su contenido se decía que pertenecía más al derecho privado que al derecho público. También fue el primer código de la antigüedad que contuvo reglamento sobre la pena de muerte por poemas satíricos. La ley se publicó al principio en 12 tablas de madera y posteriormente en 12 planchas de bronce. Debido a que no queda ningún indicio alguno de su existencia, algunos autores han llegado a la conclusión que nunca existieron, pero no obstante, su desaparición puede explicarse por el saqueo que sufrió Roma hacia el año 390 por parte de los galos, y se cree que se destruyeron y por alguna razón no se produjeron con posterioridad. La elaboración de las 12 tablas se produjo a mediados del siglo V a.C. gracias a la existencia de un tribuno de la plebe llamado Tarentino Arsa a partir del año 464 a.C. hasta el año 454 a.C., cuando el Senado republicano decidió enviar a Atena una comisión de 3 magistrados para conocer y para ver la legislación del gobernante Solón inspirada por el derecho y el principio de la igualdad. Influencia del mundo griego en las 12 tablas. El grado de influencia que pudo tener el mundo griego sobre el espíritu y contenido de las 12 tablas se reduce más al formal que al material. Las influencias se limitaron así. Primero, la adopción de la ley por el pueblo reunido en asamblea, lo que la hace vinculante. Segundo, la publicación recogida en un texto para garantizar la idea moderna de seguridad jurídica. Y tercero, la isonomía o igualdad jurídica ante la ley, que es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley y que estén sujetas a las mismas leyes de justicia. El contenido de las 12 tablas es un producto genuino de las convicciones romanas, quiere decir que se conservó con total pureza o autenticidad sus características propias o naturales. En ellas se recogen por escrito de manera más o menos ordenada una serie de normas jurídicas que hasta entonces eran costumbres, algunas de las leyes del regnum y normas redactadas ex novo por las comisiones que elaboraron las tablas. El contenido de las tablas era muy interesante. Las tablas 1, 2 y 3 contendrían derecho procesal civil. Las tablas 4 y 5 contendrían derechos de familia y sucesiones. La tabla 6 y 7 contendrían derechos de obligaciones y derechos reales. La tabla de 8 y 9 contendrían el derecho penal de la época. La tabla 10 contendría el derecho sacro. Y la tabla 11 y 12 contendrían la prohibición para contraer matrimonio. Las tablas 1, 2 y 3 contendrían el derecho procesal privado, el procedimiento con el que se regulan las acciones de la ley, acciones judiciales que en virtud de la ley de las 12 tablas los ciudadanos romanos podían ejercer para la defensa de sus derechos. Se caracterizaban por su excesivo formalismo. Las partes tenían que utilizar palabras determinadas, a veces muy complicadas, y obligatoriamente si querían ganar el litigio o tendrían que hacer ritos. Tras este formalismo estaba la impronta religiosa. El pretor era el magistrado que presidía el proceso, encauzándolo y fijando la controversia. En cambio, el juez que dictaba la sentencia era un ciudadano elegido por un acuerdo de las dos partes. La ejecución de la sentencia condenatoria de un deudor se regulaba muy detalladamente, aunque resultaba ser morbosa por ser personal y cruel, fruto del conceso de la ley de las 12 tablas por parte de los patricios y los plebeyos, y los que eran los deudores eran los plebeyos.
Esta regulación constituía en un principio de seguridad jurídica, y así los plebeyos ya sabían lo que les esperaba en el caso de ser insolventes. Entramos a la tabla 4 de derecho de familia. Es un derecho para los hijos legítimos cuyo causante es su padre, para que así puedan intentar administrar sus bienes. Se dice que se limita realmente el poder absoluto para sus familias. A las mujeres se le estableció el divorcio a favor, ausentándose de sus domicilios durante unos días. También se dice que las mujeres pueden perder la patria potestad de sus hijos si los encontraban explotándolos de forma comercialmente. Entramos a la tabla 5, que es en materia de sucesiones, de un testamento que es voluntario para la persona que constituye a un heredero. Si no hay herederos, hay unos agnados que se constituye que son parientes del causante, del causante por su medio de pueden ejercer esta herencia por medio de su apellido y de forma sanguínea. La tabla 6 habla del derecho de obligaciones, que es un negocio jurídico que el deudor somete a la obligación, a la prestación y acreedor. En caso que incumpla, quedaría sometido a la voluntad del acreedor sin necesidad de una sentencia jurídica. Pero esa sentencia jurídica quedó derogada porque salió una ley que se llamaba la estipulación, que es un contrato verbal que el deudor asume la obligación en hacer la presentación en caso de incumplimiento, que el acreedor podría ejercer una acción judicial para obtener una sentencia tras un juicio. La ley séptima se dice que regulaba en acción de un documento, pero este documento no era y no bastaba para hacer una entrega de una propiedad. Se dice que para entrar en materia de esta propiedad se debía unos testigos, que estos testigos eran de Roma, eran 5 mayores de edad, para que así el juez dara cumplimiento a este negocio. Tablas 8 y 9. Estas tablas contendrían derecho público y el derecho penal de la época. Se caracterizan porque contienen normas muy arcaicas como normas modernas, lo que refleja un periodo de transición. En estas tablas aparece implícitamente la distinción entre dos ámbitos del derecho penal, el derecho público y el derecho privado. El público se ocuparía de los crimina o ilícitos penales que eran atentados contra el pueblo romano, como el perduleio o traición al pueblo romano, y de los ilícitos más graves como el parricidium o homicidio. Los crimina eran perseguibles de oficio y sancionados con la pena capital o en su caso el exilio. El privado se ocuparía de los delicta, ilícitos privados, de menos gravedad y de persecución a instancia de la víctima o de sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con pena pecuniaria a favor de la víctima, siempre dependiendo de la gravedad de este mismo. Delicta serían delitos de daños a bienes de terceros, el furtum o robo y la inuria o delito de lesiones. En la tabla 9 se establece la prohibición de concesiones de privilegios, es decir, que todos los ciudadanos quedaron iguales ante la ley. En la tabla 10 se habla del derecho sacro, donde se recoge una serie de normas donde hace alusión a la vida interna de la ciudad, donde se prohíbe la incineración, inhumanización o entierros de personas en la ciudad. Esto con el fin de evitar incendios o que la presencia de cadáveres atentara contra la
contra la salubridad pública. Y por último, se prohibía el exceso de lujos en los funerales. Tabla 11. Esta tabla contiene la provisión de matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Esta ley fue derogada poco tiempo después por la ley Canuleia. La ley Canuleia es una ley de la República Romana que fue aprobada en el año 455 a.C. Esta ley restablecía el derecho de connubio, que era el matrimonio entre patricios y plebeyos. En conclusión, esta ley buscaba garantizar que los privilegios permanecieran en manos de los patricios y no se perdieran a través de las alianzas matrimoniales.